Somos una iglesia que ama a Dios y ama a las personas. Amamos la palabra de Dios. Creemos en el poder de Dios que restaura vidas. Somos una iglesia de fe que avanza aún sin ver nada. Nos apasiona adorar a Dios. Somos una iglesia generosa que extiende su mano a los demás. Amamos la presencia del Señor y creemos que lo mejor está por venir. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque todo eso que nosotros vemos hoy es, y lo que nosotros decimos que somos, es lo que pensamos que es la voluntad del Señor para esta iglesia. Quiero compartir con ustedes una palabra que tiene por título, ¿será este el final? ¿Será este el final? Y ustedes ven ahí una carretera, un camino, porque a veces nosotros dentro de nuestro camino encontramos tropiezos, barreras, obstáculos, dificultades varias, enfermedades, cansancio, etcétera, 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 fatiga. Por cualquier motivo a veces pensamos, ya ahora se acabó. Una enfermedad como en el caso mío, que contaba rápidamente mi esposa el testimonio, como en el caso de mi hermano Rodrigo, que siendo muy joven también padeció enfermedades gravísimas. Y a veces uno piensa, ¿será ahora que el Señor me va a llamar? Si conocemos al Señor. Si no lo conocemos, pensamos, a lo mejor ahora me voy a morir. ¿A alguien se le ha pasado esa idea por la mente? Parece que ahora sí. Ahí te voy, San Pedro. ¿Será este el final? Yo quiero que vayamos a la Escritura, al segundo libro, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, en la versión Reina Valera, ¿está bien? Tantito. Dice así la palabra del Señor, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Se lo voy a leer en una versión mucho más sencilla que encontré, que es la versión Dios habla hoy. ¿Cuánto quieren que Dios le hable hoy? Bueno, ahora les va a hablar el Señor. Así que, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. A veces nos cansamos de vivir en situaciones así. Pastor, siempre estoy en pruebas. Voy de una saliendo y ya me encuentro en otra. Esto me pasa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso causa en nosotros una sensación, un sentimiento, una emoción y un síntoma que se llama fatiga. ¿Cuántos han peleado con la fatiga? No estoy hablando del hambre. Uno dice, ay, tengo fatiga, porque siente que le falta algo, siente el bichito que se mueve por dentro. La solitaria está pidiendo ahí. Eso no es fatiga. La fatiga es una sensación extrema de cansancio y falta de energía. Extrema. No estoy diciendo el cansancio que uno llega a la casa después del trabajo, se saca los zapatos y se tira al sillón y descansa 10 minutos y se pone a lavar la loza porque ya se repuso. Estoy hablando de cansancio extremo, de falta de energía y que puede interferir con las actividades cotidianas de una persona. Es posible que esta persona con fatiga se encuentre débil, agotada, lenta, exhausta o con sensación de pesadez. Eso es fatiga. Hay personas que constantemente uno los ve y le pregunta cómo estoy. Hoy aquí estoy, como apaleado. Estoy pasando lista, parece. Levanten la mano los que se sienten apaleados. A todos nos pasa que llegamos, nos recostamos un ratito y uno dice, voy a cerrar los ojos 10 minutos nomás. Y pasa de largo. Porque nuestro cuerpo está rendido, está cansado. Ahora, ¿qué causa esta fatiga? Hay referencias cercanas aquí, ¿eh? ¿Qué causa esta fatiga? La fatiga o el cansancio extremo pueden tener varias razones, incluyendo trabajar demasiado, no haber dormido bien, vivir bajo un constante estrés,
con preocupaciones. Falta de actividad física también provoca fatiga. O sea que el que descansa mucho en vez de descansar mucho se fatiga. Padecer una enfermedad. El cansancio y la fatiga son demasiado peligrosos, no para su salud, sino para su mente y para su vida espiritual. Cuando uno va a la iglesia, uno va a un centro de entrenamiento. Uno viene a recibir herramientas, armas, viene a recibir estrategias, lo que dice el manual de instrucciones que nos dejó el Señor y que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos guía. La semana pasada yo les explicaba, ¿cierto? Sin la palabra del Señor no podemos nosotros conducirnos en la vida sin cometer errores. Entonces, el cansancio y la fatiga son tan peligrosos que pueden hacerte perder aquellas cosas que has estado buscando, esperando, trabajando por ellas, aquello por lo que has peleado tanto. A veces viene esta sensación cuando estamos a punto ya de obtener nuestros sueños, nuestros anhelos, pero estamos tan cansados que lo que hacemos es tirar la toalla. Tirar la toalla es una expresión que viene del boxeo. Cuando el boxeador ya no puede más, está muy afectado o quiere rendirse, su entrenador le dice, tira la toalla mejor. ¿Quieres tirar la toalla? Y cuando esa persona no quiere más, lanzan la toalla dentro del ring. Y eso significa que ya está. Pierde la pelea, abandona el proyecto, pierde el norte. Muchas veces nosotros estamos a punto de alcanzar el objetivo, a veces estamos a punto de llegar a la meta, a veces estamos a punto de salir en victoria, estamos luchando contra algo. Lo voy a poner en el plano espiritual, estoy luchando con mi carácter, estoy luchando con mis emociones, estoy a punto de vencer un vicio, pero me canso, me fatigo y abandono. Y eso es lo peligroso, ¿por qué? Porque el estado de fatiga es tan extremo que todo lo que es nuestro ser se ve afectado, no solo nuestro cuerpo. Tu mente empieza a traicionarte. Cuando estás cansado, uno responde mal, ¿sí o no? ¿Cuántas peleas se provocan en los matrimonios porque uno está cansado? Toda esta. Me faltarían manos. Porque hay cosas que nuestro carácter, nuestras emociones se tergiversan, se transforman, se dañan, uno habla diferente, contesta mal, porque estoy cansado, porque mi mente está siendo traicionada. Uno empieza a imaginar cosas que no son cuando está cansado. La fatiga hace que se abran puertas a la duda, al desenfoque, a los temores. Estoy en constante problema y eso me cansó y estoy tan cansado que dejo de ver el norte. Entonces es fácil que cuando nosotros pasamos una prueba, por ejemplo, una prueba de salud, una prueba económica, una dificultad, llegado un momento estamos tan cansados, estamos tan fatigados de luchar contra eso porque peleamos con nuestra propia fuerza, estamos tan agotados que nos olvidamos de mirar al lugar correcto. Nos desenfocamos, eso es desenfoque. Desenfocarse significa que la imagen se distorsiona y no la puedo ver. Cuando perdemos el enfoque nos olvidamos de que Dios es nuestro proveedor. Nos olvidamos de que Dios es nuestro sanador. De que Él tiene poder para restaurar, de que Él nos va a dar juntamente con la prueba, también nos va a dar la salida. Nos olvidamos de eso y eso pasa porque la duda y el desenfoque, el cansancio y el estrés se transforman en pasajeros que pasan a través de la puerta que nosotros mismos abrimos. Quiero hablarles de una persona que sufrió esto a pesar de ser una persona netamente espiritual. Y con esto no quiero justificarnos y decir nosotros no somos tan espirituales como él, así que probablemente nos va a pasar. No, quiero decirle y enseñarle que no importa el rango espiritual que tengamos, todos nos vemos afectados con el cansancio y la fatiga. Por eso es importante que nosotros lo veamos porque las herramientas para enfrentar tu vida están en la palabra del Señor. Les voy a hacer una pregunta capciosa. Es capciosa. Les aviso,
¿Cuántos conocen al profeta Elías? Yo no lo conocí, pues se murió hace rato. ¿Ve que era capciosa la pregunta? Ustedes lo conocieron, bueno, son afortunados. Son mayores que yo, eso me queda claro. No, pero sabemos quién es, ya si era una broma para que usted despierte nomás. El profeta Elías fue uno de los más grandes profetas del tiempo de los reyes de Israel. Por la orden del profeta Elías descendió fuego del cielo. Se abrieron los cielos y descendió la lluvia. Por su palabra, no una vez, varias veces cayó fuego del cielo. Por su palabra, el Señor hizo una obra tremenda para demostrar, entró en competencia con los profetas falsos, de dioses falsos, de Baal y de Acera. Ellos tenían un staff, eran 2 ídolos que el pueblo empezó a adorar y tenían un staff cada uno de más de 400 profetas cada uno. Entonces eran 400 personas que rendían culto a un dios falso. ¿Cuántos tienen dioses falsos? A ver, díganme amén. Está bien, están despiertos. De ahí vamos a entrar en eso. Habían dioses falsos que tenían su culto dentro de Israel y el profeta del Señor siente celo del Señor y empieza a combatirlo. Y dice, júntenme a todos estos profetas y vamos a hacer una competencia aquí. Y vamos a preparar 2 altares y en los altares vamos a ofrecer un sacrificio. Y el primer Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese es el Dios verdadero. El otro es falso. ¿Estamos? Para que esta cuestión se zanje. Y Elías entra en esta competencia. ¿Y qué pasa? Construyen los altares, él espera que los profetas falsos hagan su rito y todo lo demás. Eso es tema para otra prédica. Si usted la quiere escuchar, venga a la iglesia. Y cuando le toca el turno, obviamente su Dios falso no responde, no desciende fuego del cielo, no pasa nada. Y Elías clama al Señor. Antes de eso, toma el altar, ofrece el sacrificio, ponen leña, hace una zanja alrededor, vierten agua sobre el holocausto, lo mojan. ¿Cuánto han tratado de quemar algo mojado? Es imposible. Mojan 2, 3 veces, la zanja alrededor se llena de agua, todo está mojado. Y él empieza a orar, dice, oh Jehová, Dios de Israel. Y empieza a clamar, que tu fuego descienda aquí para que este pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. ¿Y sabe qué pasa? Desciende fuego del cielo, quema el holocausto, quema las piedras del altar, lamió el agua, quemó todo. Ese hombre era Elías. Un hombre de fe, un hombre con sabiduría de Dios, un hombre con poder de lo alto. Y ahora, ¿qué pasó después de eso? Valiente como él solo, agarra una espada y mató él, degolló a los 400 profetas falsos de Baal y a los 450, era al revés, 450 de Baal y 400 de Acera. Los mató, defendiendo la fe en el verdadero Dios. Y fue protagonista de hechos sobrenaturales asombrosos. O sea que él tenía una unción tremenda. Había un poder de Dios sobre él. El profeta Elías era el único que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivía constantemente conectado a la presencia del Señor. Y aún así, se vio afectado por la fatiga. Él profetizó después de este hecho, había dicho, no va a llover en Israel, no va a llover más hasta que yo diga que vuelva a llover. Para que Israel vea que el Dios verdadero es el Señor. Y luego va donde el rey Acab, que había visto este asunto de la muerte de estos profetas, y le dice, prepara tu carro, ándate a la ciudad, porque va a llover, y si tú no te preparas, te vas a mojar. Estoy haciendo mi propia versión. Y el rey no le hizo mucho caso. Elías se va al monte Carmelo con su criado y lo manda a ver, anda a ver si vienen las nubes. Y él empieza a orar por lluvia. Señor, descienda la lluvia. Padre, tú dijiste que por mi palabra, y yo lo estoy ordenando ahora, en el nombre, no en el nombre de Jesús, pero ahora, Señor, necesito la lluvia. Y mandaba al criado, y 7 veces lo mandó a ver si venía la lluvia, y el criado veía, criado es el siervo de él,
¿sí? El empleado, por llamarlo de alguna forma, veía el cielo y no veía ninguna nube. Y la séptima vez que manda a su criado a ver si venía la lluvia, él le dice, mira, en realidad se ve una pequeña nube. Y agarra a Elías y le dice al rey, anda rápido, vuélvete a Jerusalén porque la lluvia se acerca. Y algo sobrenatural pasa con Elías. El rey agarra su carro, los carros corrían con caballo, o sea, es como una carretela, algo así, ¿sí? Pero un carro como los de los romanos, para que usted se haga la idea. Y corrían, pues eran de velocidad. Pero algo pasa con Elías que tiene una unción tremenda y empieza a correr delante de los caballos. O sea, la unción de Dios obraba a través de su palabra, en su cuerpo, en su vida, de una manera extraordinaria. Y empieza a correr descendiendo, llega primero que el carro, le gana la carrera a unos caballos, o sea, algo sobrenatural. Pero el enemigo lo ataca igual, con cansancio, fatiga. Cuando el rey baja del monte con su carro, llega a su palacio y le dice a su mujer, Jezabel, oye, Elías mató a todos tus profetas falsos. Ella se enoja y lo amenaza. ¿Cuántos se han visto amenazados alguna vez por algún problema? Elías, que había recibido esa tremenda, un espaldarazo de Dios, un respaldo, de decir, lo que diga Elías, eso se hace. Había corrido sobrenaturalmente delante de los carros del rey. La reina Jezabel le dice, yo te voy a matar tal como tú lo hiciste con los profetas de mis dioses. Y te voy a perseguir, le estoy haciendo parafrasear, se llama eso, la versión fácil. Te voy a perseguir hasta que te encuentre. Y en esta situación de amenaza, ese gran profeta de Dios se desenfoca. Y su actuar comienza a ser incoherente. Empieza a hacer todo lo contrario, empieza a ser errático. Empieza a arrancar, se empieza a ir a lugares donde no se tiene que ir. Y yo quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Porque esto es lo que pasa cuando tú y yo miramos al lugar incorrecto. Cuando tú y yo empezamos a ver las circunstancias alrededor. Esto es lo que pasa cuando tú y yo nos fijamos en los problemas pequeños a veces y que cansan nuestra vida y nos desenfocan. A veces son problemas no como los que tenía Elías, que lo habían amenazado de muerte. A veces nosotros tenemos un roce con alguien en la iglesia y abandonamos proyectos. Nos ha pasado a todos. Entonces, ojo con esto. Dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, viendo pues el peligro. ¿Qué cosa vio? Miró al peligro, vio el peligro y entonces actuó. Se levantó y se fue para salvar su vida. Ese es su primer error, tratar de salvar su vida. Porque si el Señor, que había avalado de tal manera su ministerio, si había hecho descender fuego del cielo, ¿no lo podía salvar de las manos de una mujer? Claro que sí. Entonces, ojo con el desenfoque. Lo primero que pasó, puso los ojos donde no era, vio el peligro, se levantó y se fue arrancando para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, a un lugar, y dejó allí a su criado. A mí me gusta actuar. Hace rato que no actúo, así que vamos a actuar. Criado, por favor. Denle un aplauso al criado, que no es mal criado, es un buen criado. Él iba hacia todas partes. Tú me vas. Cuando el profeta iba y tomaba una botella y la dejaba tirar por ahí, el criado la ordenaba. Y hacía todo para que el profeta se sintiera cómodo. Ahí te dejé, pillo. Hazme cariño por último, no sé. El siervo del profeta, el criado del profeta, era su sombra. Siempre estaba con él. Gracias, hijo. Yo ahora te voy a mandar a una parte. El profeta oraba por lluvia y mandaba al criado a ver si venía la nube. Anda a ver si viene la nube. Anda a ver si está lloviendo en la esquina. ¿No? 7 veces lo mandaba, 7 veces iba el criado.
Esa era la función, gracias. Pero ahora, bajo amenaza, Elías va a un lugar que ya se llama Beerseba, que era una ciudad, y deja allí a su criado. Gracias, criado. Y se queda solo. ¿A cuánto le está sonando eso? Se aísla y se fue por el desierto, verso 4. ¿Por dónde se fue? El verso 4. Se fue al desierto. O sea, yo sin ser teólogo me doy cuenta de cosas gravísimas que hace y que a veces nos refleja súper bien con lo que nosotros hacemos. Se va al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, que es un árbol o un arbusto, y deseando morirse, ¿para qué se? Volvamos al verso 3. ¿Para qué se levantó? Para salvar su vida y ahora quiere morirse. ¿Se da cuenta de la incoherencia? Lo que pasa cuando nuestra mente está bajo un estrés, bajo fatiga, bajo cansancio y nos vamos a los pies del Señor a renovarnos, sino que seguimos peleando contra el que se pare, contra la suegra, contra la puerta, contra el gato, contra el perro, contra el que se cruce. Pobre del que se cruce, porque estoy estresado. Estoy tan cansado que me desenfoqué. Entonces, este huye del peligro para salvar la vida, pero luego desea morirse y dice, basta ya, oh Jehová, verso 4 de nuevo, santito. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Quiero explicarle algo. El cansancio extremo, la fatiga extrema es enemiga del plan de Dios para ti. Porque Dios quiere algo contigo. Él tiene un propósito. El pastor Juan decía, no es casualidad. No es casualidad que hayamos sobrevivido a tantas cosas. Hay un propósito. Hay algo que Dios quiere contigo. Pero cuando viene el cansancio, te desenfocas y te olvidas que su propósito es bueno, que sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Por eso, el error más grande bajo estados de fatiga y de cansancio es aislarnos y alejarnos del Señor y de los hermanos. De los hermanos, no de la familia, de la iglesia. Porque hay personas que dicen, no, si yo busco al Señor en la casa. Mentira, hermano. Cuando uno está fatigado, lo que menos quiere hacer es buscar al Señor. Soy un ser humano, lo comprendo. Lo entiendo, porque a mí también me ha pasado. Entonces, yo quiero invitarlo a que analicemos el actuar del profeta Elías, ya que ustedes lo conocen, yo no. Es amigo de ustedes. Como ustedes lo conocen, vamos a analizar su actuar y cómo se vio inmerso en una fatiga y cansancio y no se dio cuenta. Lo primero es que, como yo les decía, miró las circunstancias y no a su Dios. Porque miró primero el peligro y no la mano protectora del Señor. Entonces, cuando tú ves las circunstancias, empieza toda una cadena de cosas y de eventos. Lo primero es entender que para que la fatiga no nos afecte, no nos ataque, tenemos que saber dónde poner los ojos. ¿A quién tengo que acudir? ¿Dónde tengo que ir? Si yo observo mi situación de ese momento, mi fe va a tambalear. Pero justamente la fe es lo que nos puede hacer salir de ese tipo de estados. Lo segundo es que se aisló, dejó a su criado en Beerseba, se quedó solo, no tuvo la opinión de nadie, no escuchó ninguna dirección de nadie, no escuchó la palabra, no escuchó un mensaje, no escuchó nada, no escuchó nada más que sus propios pensamientos. ¿A cuánto nos ha pasado eso mismo? Que escuchamos nuestros propios pensamientos y nuestra mente nos traiciona. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Qué significa eso? No es un poema. Significa que nuestras emociones nos traicionan. Hay cosas que son muy ocultas y que están dentro de nosotros y nos traicionan. Y que ni siquiera nosotros las conocemos. Raíces espirituales que hacen que nuestra vida se conduzca de cierta manera. ¿Qué pasó? Se aisló y se fue al desierto. El desierto, en el sentido espiritual,
es el lugar donde uno la pasa mal. Cuando tú estás pasando un desierto espiritual en tu vida, es que no puedes orar, no puedes adorar, te sientes seco, tienes sed y nadie te acude a saciar, estás solo y eso es un desierto. En el desierto las temperaturas son extremas. En el día el calor es demasiado que te quema, te ahoga, te sofoca, y en la noche el frío te puede matar. Así de radical. Y cuando tú escoges de manera voluntaria apartarte del Señor, lo que uno hace es meterse en el desierto. Y lo peor es que cuando estamos fatigados y cansados, lo hacemos de manera voluntaria. Es como que nos agarramos de aquí y nos llevamos solitos al desierto. Venga para acá. Hoy te toca desierto. Y Dios no quiere eso. Por eso es que nosotros nos preocupamos de tu salud espiritual. No solo de tu salud física. Oramos para que Dios te sane, oramos para que el Señor te provea, pero oramos para que Dios te sane del alma. Eso es lo primero que tiene que haber. Tan grave es que deseó la muerte, y la fatiga lo lleva incluso a querer morirse, abortando todo el plan de Dios. El ministerio que tenía el profeta Elías era un ministerio poderoso, y sin embargo él desea morirse. ¿Y qué pasa con él? El Señor lo deja de lado. Después de este evento, de esta situación, el Señor le dice, Elías, no conforme con irse al desierto, ¿sí? El Señor lo tiene que levantar. Varias veces conversa con el Señor. Y luego el Señor toma la decisión de ponerle un reemplazo, porque ve que ya Elías tiró efectivamente la toalla. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos visto en el lugar del profeta? Fatigados, desorientados, turbados, hemos abortado el plan de Dios porque la fatiga nos traicionó. Algunos de ustedes llegaron a esta casa después de años de haber conocido al Señor, ¿cierto? Y la mayoría de ustedes se habían apartado del Señor, a pesar de que seguían creyendo en Él. ¿Qué significa? Que Dios tenía un proyecto de vida contigo. Él quería hacer algo contigo, pero el desánimo, el cansancio, el estrés, las situaciones que observamos en ese momento nos hicieron apartar. Y abortamos el plan de Dios. Porque el Señor tenía planes especiales con ustedes. Y los tiene todavía. Él tenía algo que quería hacer a través de su vida. Y ese plan se truncó simple y sencillamente porque nosotros a veces pusimos los ojos donde no teníamos que ponerlos. En la fatiga, en el cansancio, en las situaciones. Ahora, la fatiga y el cansancio provocan un tema espiritual alrededor tuyo. Si tú te aíslas y te quedas solo porque estás atravesando una situación y piensas que Dios no está pendiente de esa situación y que no te va a responder y te alejas de Él, efectivamente Dios allí, lejos de Él, no te va a responder. ¿Por qué? Dios es malo, pastor. No, Dios es justo. Dios no es malo, Él es justo. Entonces nosotros luchamos con nuestra fuerza, queremos salir de los problemas, nos cansamos, dejamos de mirarlo a Él y miramos nuestras posibilidades, nuestras emociones, nuestros recursos para salir de un problema o de una situación. Nos peleamos con medio mundo, empezamos a gritarle a medio mundo, estamos irritables, estamos mal, nadie nos soporta y queremos respuesta de Dios. Imposible. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos dejamos llevar por esta fatiga y cansancio a ese estado de desierto, el cielo se cierra. El cielo se cierra. ¿Qué significa que mi cielo esté cerrado? Me desconecto. No tengo comunicación con el Señor, no tengo vínculo. A pesar de que sigo siendo su hijo o su hija, Dios no puede responderme. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy pescando, pues, hijo. Es como cuando tú le hablas a una persona y tú sientes que no te está escuchando. Como pastores nos toca ver esto muchas veces. Viene una persona con problemas y tú le dices, no, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Sí, pero es que mire, lo que pasa es que yo... Ya, pero esto, mire, está bien, pero hagamos esto.
Y va a ver cómo cambia su situación. Sí, pero es que yo... Y tú le puedes mostrar, si tuviera una hoja de papel, le mostraría así, delante, esto es lo que tiene que hacer, pero la persona está tan cegada que no puede ver la solución. Cuando nos alejamos al desierto por la fatiga y el cansancio, dejamos de escuchar la voz de Dios, se cierra el cielo, no tenemos respuesta, no tenemos solución, no vemos ningún milagro, no vemos que Dios está, y pensamos que Él nos abandona. Pero el problema no es Él, el problema somos nosotros. El problema es que nos dejamos llevar por la naturaleza humana. Entonces, en esa condición, nuestra carne y orgullo se levantan. No sé de qué me sirvió ir a la iglesia tanto tiempo. Son todos iguales, porque estamos viendo a la gente, nos olvidamos de verlo a Él. Usted no viene a la iglesia a ver cómo se comportan los hermanos, porque todos le vamos a defraudar. Pero si miramos al Señor, nuestra carne se mantiene a raya, el orgullo no se mete ahí y no tenemos esa sensación de rebelarnos contra Dios. Porque cuando nos vamos de su lado, eso es rebelión. No estoy hablando que usted se levante contra el pastor. Estoy hablando que si usted deja al Señor, usted se rebeló. ¿A qué se rebeló? A su amor. Usted no quiere su amor. Usted no quiere su perdón. ¿Por qué? Por eso lo dejé. No, pero conscientemente no lo hice, pastor, si yo lo quiero. Pero igual te fuiste de su lado. Entonces, hermanos míos, esto si nos dejamos seguir embaucando por el cansancio y la fatiga, nuestro cielo se va a cerrar. Yo quiero que me acompañe a Levítico, esta sí es la versión NBI, Santito, Levítico 26, versos 19 y 20. Y ya vamos a terminar, porque esta palabra no necesita mayor explicación. Dice Levítico 26, 19 y 20 en la NBI. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas, y ni el suelo ni los árboles del campo darán su fruto. ¿Qué significa ese versículo, pastor? Significa que a veces no tenemos respuesta por nuestro orgullo y terquedad. Cuando Dios nos llama con amor y Él empieza a decirnos y a aconsejarnos, vamos por aquí, conmigo vas bien, conmigo vas bien. Y nosotros le decimos, no, y yo me quiero ir por acá. Pero el Señor nos llama con amor, pero véngase por acá, si aquí no se va a caer. ¿Cuánto? Yo creo que todos nosotros, cuando éramos niños o con nuestros niños, vemos que se suben y caminan por la solera de la calle haciendo equilibrio. Y uno dice, bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí, no, si no me pasa nada. Y camina por la solera haciendo equilibrio. ¿Qué pasa? A veces se caen. ¿Y qué pasa cuando el niño se cae? ¿Qué le dice el papá o la mamá? ¿Viste? Te dije. Nosotros somos como el niño que se sube a la solera muchas veces. Cuando el Señor nos dice, vamos a hacerlo de esta forma, no, es que yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Este soy el yo de siempre. Sí, está bien, ese eres tú, pero probad, gustad y ved. Vengan a probar, dice el Señor. La invitación del Señor se muestra en toda la Escritura y también se muestra las advertencias. Entonces, cuando habla este versículo dice, yo voy a quebrantar el orgullo y la terquedad y voy a endurecer el cielo como hierro. O sea, el cielo no va a traer respuestas, va a estar cerradísimo, como si fuera de hierro, como si fuera un metal. Y la tierra va a ser como bronce. Por lo tanto, dice, en vano van a agotar sus fuerzas. Por más que tú trates de salir de esa situación, si lo quieres hacer solo, no vas a poder. Entonces, la invitación es a entender que el propósito de Dios es siempre darnos una respuesta. Siempre. ¿Dios quiere sanarte cuando estás enfermo? Sí. ¿Él quiere prosperarte? Sí. ¿Él quiere bendecirte? Sí. ¿Él quiere proveerte cuando estás mal económicamente? Sí. Por lo mismo es que no tenemos que olvidarnos de su plan cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, cuando viene la amenaza. Vas a vivir en constante tormenta, te lo tengo que decir. Vas a vivir en constante amenaza, porque el reino de las tinieblas está en guerra con el reino al que tú perteneces ahora. Pero créeme que Dios está de tu lado. Él está pendiente de tus problemas. Él está pendiente, pero los deja para que tú aprendas a vencerlos.
Para que tú y yo aprendamos que esta situación es momentánea, esta breve tribulación es momentánea. Esto también pasará y esto funciona con fe. Cuando uno empieza a creer, entonces viene la respuesta. Y yo quiero que usted entienda que estamos viviendo una temporada de cielos abiertos. No es que el cielo esté cerrado, Dios quiere bendecir, Él tiene disponibilidad. Cuando envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, los cielos se abrieron. Y nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor. Tú no tienes por qué esperar para disfrutar de una temporada de cielos abiertos, porque ya está disponible. Pero para que se manifieste esto, que los cielos se abren, uno tiene que creer. Y basta con que uno solo crea y los cielos se abren sobre toda tu casa. ¿Cómo es esto, Pastor Ismael? ¿Qué me está vendiendo? Yo no le vendo nada. Yo quiero que usted aprenda al verdadero Dios que tiene. Yo quiero que usted entienda que tiene un Dios real y no ficticio. Yo quiero que usted entienda que si usted es tan valiente de creer, se activa la palabra, porque es la palabra la que tiene vida, no yo, no es usted. ¿Qué dice la Biblia? Cree tú y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Cree tú. Tiene que creer uno para que su casa, su familia, su entorno entre al propósito de Dios. Pastores que tengo que creer yo y ellos nunca tienen que ir a la iglesia, no, porque el tema es personal, pero están bajo una promesa de Dios. Y algo va a pasar. Cuando el Señor te dice algo es porque Él lo quiere cumplir, Él lo quiere hacer. No queda en vano. Dice la Biblia que ninguna de sus palabras vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que va a cumplir el propósito para aquello para lo cual la envié. Así dice la Escritura, lo dice la Biblia. Basta que uno solo crea y los cielos se van a empezar a abrir sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre las dificultades, sobre las enfermedades, sobre los fracasos, sobre el carácter, sobre los cambios que no llegan, sobre las actitudes que no cambian, sobre todo. Los cielos ya están abiertos. El Señor le demostró al profeta que el cielo no se había cerrado para él, que la amenaza que estaba sintiendo no era tan real, a pesar de la visión equivocada. Así que esta es la buena noticia. Quiero decirte que aunque te hayas equivocado, aunque te hayas alejado de Dios, aunque haya pasado años sin ir a la iglesia, la promesa sigue vigente. Dios está pendiente de ti. Yo ayer hablaba en la radio que tal como el hijo pródigo tomó la decisión de volver a la casa de su padre, nosotros también tenemos que empezar a creer y volver al propósito, volver al centro, volver al lugar donde Dios nos quiere llevar. Si vamos a Primera de Reyes de nuevo, capítulo 19, en el verso 5 vemos la continuación de la historia. Vimos que el profeta había salido arrancando, se desenfocó, tuvo miedo, se metió al desierto, se quedó solo voluntariamente y también vimos que deseaba morirse. Cansado le dice: Señor, quítame la vida, ya no quiero nada más. Y versículo 5 dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces esa es la solución, esa es la receta. Toda esta vuelta para que usted entienda que lo que tiene que hacer son dos cosas. Primero, levantarse. ¿Qué significa levantarse? Deme la mano. ¿Sigue en la misma posición? No. Se paró. Siéntese nomás, gracias. Levántate. Hay una acción. Hay algo. Gracias, hermana Pati. Hay algo que tengo que hacer. Levántate. Eso se lo dije hoy día temprano. No se lo dije. Pepe. Gracias, mi amor. Levántate. Significa que yo tengo que hacer algo. Que el cambio se va a producir con acciones. Levántate. Ale, levántate. Y hay algo más. Esta es la parte que a todos nos gusta. Y come. Levántate y come, pero, y en esto quiero ser claro y mostrarle algo.
¿qué va a comer usted? ¿Qué tiene que comer? Tiene que comer de Dios. Tiene que comer su palabra. Tiene que comer la vida de Dios. Cambiar el chip. Ahora, sigamos un poquito más. Él entonces miró, versículo 6, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, una tortilla de rescoldo. Pero la habían hecho encima, como una churrasca. Buena, ¿cuándo vamos a hacer churrasca? Aleluya. Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Esto es importantísimo. No te basta una vez para sentir que ya está todo listo. Todo está bien. Por eso es que no puedes dejar de venir. No te basta una vez. Tienes que levantarte varias veces y comer varias veces. ¿Por qué? Porque lo haces una vez y te vuelves a dormir. Sigues cansado, sigo agotado. Pastor, es que me fui igual con la palabra. No importa, levántate y come. Sigue comiendo. Entonces, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo volvió a tocar diciendo, levántate y come. Y aquí le da una razón. Porque el largo camino te resta. O sea, todavía tienes cosas que vivir en Dios. Todavía hay algo que Dios quiere hacer contigo. Te queda un largo camino. Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Quiero que diga esa frase conmigo. Levántate y come porque el largo camino te resta. Ahora quiero que antes de esa frase ponga su nombre. Diga, Juanito, Renato, como usted se diga. ¿Sí? Pero dígalo. Dígalo. Pedro, levántate y come, porque el largo camino te resta. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ismael, levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahora, versículo 8. Esto es lo que tiene que hacer usted. ¿Qué dice? Versículo 8. Se levantó, pues, y comió, ¿y qué más? Y bebió agua, ojo con eso. Agua, le dijo el ángel, agua y pancito. Levántate y come. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo quiero decirte, te faltan fuerzas para entrar en su presencia. Cuando yo estoy en problema, obvio, no quiero orar, pero levántate y come. Busca ayuda, levántate, busca una palabra, escucha una palabra. Hoy día en YouTube tienes muchas opciones. Incluso nosotros tenemos palabras en YouTube. Si no sabe qué escuchar, pídanos. Pastor, necesito una palabra. Yo le voy a mandar algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos fortalece para caminar hasta llegar al encuentro con Dios. Al monte de Dios, al lugar donde está su presencia. Tienes que fortalecerte, tienes que ir comiendo. No sirve una vez. ¿Usted cuántos toman desayuno todos los días? Todo. Y si no tomamos desayuno, después sí comemos, almorzamos por último. O a la mitad de la mañana comemos algo. No comemos una vez al mes, comemos todos los días. Porque tu cuerpo físico es un símil de tu cuerpo espiritual. Y como espíritus que somos, necesitamos alimentarnos del alimento espiritual. Entonces, estando en estado de fatiga, tenemos que recordar las palabras del ángel a Elías. Levántate y come, actívate y aliméntate. No es tiempo de aislarse, no es el momento de ir al desierto, no es el momento de abandonar, no es el momento de tirar la toalla, sino de levantarse e ir al Señor, ir a la iglesia. Busca más que nunca al Señor. Es que yo no quiero. Mire, una vez me encontré con alguien que me dijo, yo no tengo un Dios milagrero. Entonces no tenía Dios, le dije. Porque mi Dios es un Dios de milagros. Y es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si Él lo hizo antes, lo volverá a hacer.
Si Él te levantó antes, te va a volver a levantar. Si Él te transformó antes, te va a volver a transformar. Pero no te va a dejar así. No te va a dejar así. Si esto aún no te convence, con esto sí. Quiero que te pongas en pie. Isaías 40, 28, 31. Isaías 40, 28 y 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová tu Dios, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a ese que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes incluso flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ellos verán la respuesta. Ellos verán al Señor actuando. Ellos verán los cielos abiertos. Aquellos que esperan al Señor. Oh, yo siento que hay una necesidad grande y hay una presencia de Dios en esta casa. Oh, Espíritu Santo. Yo quiero abrir el altar para que alguien que realmente se sienta fatigado y cansado pase. Yo quiero orar por usted. Yo creo en el poder de Dios y en la imposición de manos. Y creo que hay algo que Dios quiere hacer por su vida. No deje pasar la oportunidad de recibir la fuerza de Dios. Usted solo no va a poder.